Ailín, hola, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal, Muy Ailín? bien, gracias. Ailín Carmi es musicóloga, Universidad de Playa Ancha, está presentando el libro Música y Trabajo, Organizaciones Gremiales de Músicos en Chile. ¿Eso es correcto? 1939, Correcto. perdón, 1983, 1949. 1893-1940. Exactamente. Ese era nuestro tema. ¿Cómo surge la idea de poder hacer este trabajo? 1983-1940, o sea, 1893, me da, que está anotado al revés acá. 1893-1940. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es la relación música-trabajo? En un momento donde me imagino el sindicalismo y la lucha social en Chile también era muy importante, ¿no? Y sindicatos, trabajadores. ¿Cuál es el foco que tú integras a esta investigación? Sí, justamente en esta época está muy fuerte, ¿no?, el movimiento de trabajadores en Chile. Es un momento en que se está formando, está tomando fuerza también el movimiento de trabajadores en general, ¿no? Trabajadores en el sentido clásico. Y los músicos en el fondo no habían sido tomados en cuenta como trabajadores por otras investigaciones, o sea, por ejemplo, historias del movimiento obrero, ese tipo de cosas, no se considera a los músicos. Entonces yo quise adentrarme en ese aspecto, pensar cómo los músicos si formaron parte o no de este movimiento, cómo se entendían ellos, cómo se definían, si como trabajadores o como artistas o como una combinación ahí de ambas cosas. Eso fue un poco la inquietud, y sobre todo pensando desde las organizaciones gremiales de los músicos principales de Valparaíso, que en esa época fue la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, que por eso tiene el año de inicio el libro en 1893, que es el año en que se funda la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, que luego se transforma en el primer sindicato de músicos de Valparaíso también. Eso es muy importante, ¿eh? Que ha tenido una trascendencia importante los sindicatos de músicos en general, hasta el día de hoy, ¿no? Que han tenido una suerte de, no sé si gremialismo, pero sí poderse ayudar, poder tener un vínculo. El mundo del arte a veces tiene mucho de divismo, tiene mucho de... Pero hay que saber también adaptarse y actuar en conjunto, ¿eh? Y eso es interesante de esta perspectiva de poder conocer ese mundo, que a veces es de mucho individualismo, pues el talento es individual, pues, ¿eh? Claro, justamente, y estas organizaciones, tal como decías tú, ¿no?, tienen esta mirada más colectiva, más de ayudarse mutuamente, y por eso ponen, claro, y por eso organizan, por ejemplo, fondos comunes, ¿no? En los que cada socio va imponiendo, va poniendo aportando como de sus propias cuotas, y ese fondo sirve para todos, para apoyar sus condiciones de vida, sus pensiones, para poder acceder a servicios de farmacia, de médicos y esas cosas que, creámoslo o no, en esa época todavía no eran servicios universales para las personas en Chile, o sea, para nadie en realidad, ¿no? Todavía eran privilegios. No había, por ejemplo, un sistema de salud integrado, público para todos, ni derechos sociales. Entonces, justamente en esta época, la que abordo en este libro, es también la época en que comienzan a generarse esas leyes de seguridad social, de protección, de bienestar social, que algunas de ellas los músicos pueden usar, pero no todas. Entonces también, por eso era importante también hacer este estudio, de qué forma los músicos que trabajan en la música quedan o no dentro o fuera de este marco legal de seguridad social. Exactamente. Los artistas en general han tenido, por la naturaleza de su actividad, es un mundo súper inestable, si tú quieres, ¿eh? A veces hay trabajo, a veces Claro. no. Bueno, esa época era distinta, me imagino que era un Valparaíso distinto, con mucha vida nocturna, mucha actividad. Tenían mucho trabajo, había mucho dinero, el gran puerto de América. Pero en ese sentido el trabajo, el artista siempre, y al final de sus carreras, cuando envejecen también, adolecen de seguridad social,
adolecen de salud, de pensiones, eso es un gran problema, pero que de alguna manera adoptarlo o preocuparse de eso como un grupo es importante, ¿no? Defender derechos. Claro, y justamente esto que estabas diciendo tú, ¿no? De que muchas veces lamentablemente vemos a músicos muy connotados, muy productivos, muy exitosos en sus carreras que terminan bastante mal, terminan en la pobreza, en el abandono, y eso tiene que ver justamente con, por una parte, con la naturaleza del trabajo artístico, que tiene esta característica de inestabilidad, que es un trabajo que es independiente en general, que no hay una relación empleado-empleador. Entonces todo eso lo hace muy difícil para poder generar condiciones de seguridad, condiciones de estabilidad, y por eso, y eso no es algo de ahora, ¿no? No es algo nuevo, sino que es algo que tiene que ver con la naturaleza del trabajo artístico y que es algo antiguo, histórico. O sea, en este libro que estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 100 años, ya existía ese problema. Entonces los músicos, como estaban conscientes de ese problema, de que su trabajo era muy inestable, era independiente, era difícil, por ejemplo, poder mantener pensiones para el futuro, para sus jubilaciones, por ejemplo, o para momentos de enfermedad, ese tipo de cosas, ellos se organizaron en gremios, en sociedades de socorros mutuos, en sindicatos, en otros tipos de gremios también, pensándose a sí mismos como trabajadores y buscando la manera de protegerse, ¿no? De protegerse colectivamente, de generar un fondo mutuo, un fondo colectivo del que todos pudieran descansar en él, ¿no? Para poder generar ahí ciertas ayudas, ciertos beneficios, cierta estabilidad, que no podían tener de otro modo, que no podían tener por las leyes normales del Estado, ¿no? Porque no eran considerados por el Estado, por el sistema legislativo, no eran considerados como trabajadores como tal, digamos. Claro. ¿Te encontraste en esta investigación con más solidaridad, tal vez? Claro, me encontré con harta solidaridad, y lo interesante es que es con una solidaridad tanto entre los músicos, como por ejemplo, músicos que trabajaban en teatros, en conciertos de óperas, de bandas, orquestas, de bandas de bronce, un montón de distintos géneros, pero también de solidaridad entre distintos artistas. Entonces, por ejemplo, los músicos que tocaban en los teatros podían pedirle a sus colegas actores, por ejemplo, o a los dueños de los teatros, que le prestaran el teatro para hacer una actividad en beneficio a los músicos, o a los actores que apoyaran a los músicos para ciertas demandas. Entonces hay una solidaridad que no es solamente gremial de los músicos, sino una solidaridad que también trasciende a otras artes y a otros oficios, y eso también es súper interesante. También había solidaridad entre trabajadores que no necesariamente eran artistas, ¿no? Como, por ejemplo, trabajadores que participaban en la Liga de Sociedades de Socorros Mutuos de Valparaíso, que eran ya trabajadores de distintos oficios que no necesariamente eran artistas, pero ahí los músicos también participaban como de igual a igual y generaban también ahí ciertas redes solidarias. Exactamente. El mundo del arte podía vivir de eso porque había trabajo, pero efectivamente te iban construyendo, había un trabajo, no andaban solos en definitiva, y eso qué positivo es, ¿eh? Mira qué interesante. ¿Cómo surge esta idea? Tiene que ver, me imagino, con revisar la historia de Valparaíso desde otro punto de vista también, desde el punto de vista del artista, del músico, del espectáculo, hablar un poquito de época, ¿no? ¿Ailín? Claro, es una mezcla de cosas. Por una parte, revisar la historia de Valparaíso desde la óptica de los músicos, del trabajo de los músicos. Por otro lado, también es revisar la historia de la música en Chile desde el lado del trabajo, desde la perspectiva laboral, y no desde la perspectiva tradicional, que es la perspectiva artística, la perspectiva, por ejemplo, de biografías de músicos o historias de ciertos géneros musicales, sino que pensar a los músicos como un colectivo, como que lo que tienen en común, más allá de los distintos tipos de músicas que hacen, es que hacen música para vivir de la música. Entonces, esa
perspectiva, ese punto de vista me permitió entrar en detalle en las vidas y los trabajos de muchos músicos que a simple vista uno podría decir, oye, pero son súper distintos, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un compositor de ópera con un director de orquestas de jazz? Que a lo mejor, cierto, en la mirada tradicional uno diría son músicos súper distintos, no tienen nada que ver, sin embargo compartían una misma organización gremial, eran parte de una misma organización, incluso de un mismo directorio muchas veces, y compartían eso, ¿no? Entonces era esa mirada de que se entendían a sí mismos como trabajadores de la música, se veían a sí mismos como iguales en ese sentido, no unos mejores que otros en términos como de estatus artístico, sino que, bueno, esto es lo que nosotros hacemos para vivir. Yo haré jazz, tú harás ópera, tú harás dirección de orquestas o lo que sea, y de esa forma se conectan y se organizan de forma muy activa. Y también lo otro fue que tuve acceso a los documentos de archivo del Sindicato de Músicos de Valparaíso, que data, ¿no?, desde la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso de fines del siglo XIX, que eran documentos manuscritos, actas de reuniones, cuentas, listados de membresías, y con esos documentos yo pude también como profundizar la mirada y entrar ahí en el detalle de las reuniones día a día, de las discusiones cotidianas que tenían estos músicos entre sí, con otras organizaciones, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus demandas, sus soluciones, cuáles fueron las demandas que les resultaron, las que no les resultaron, y ahí un sinfín de documentos muy valiosos, muy ricos, a los que afortunadamente pude acceder y que fueron como la fuente principal para este libro. Correcto. Organizaciones de músicos, organizaciones gremiales de músicos en Chile, no solo acá, en Chile, ¿no? De Chile. Eso quiero hacer una corrección porque yo en algún minuto me centré solo de Chile, ¿no? En general. Ailín, ¿dónde se puede encontrar este material? ¿Dónde está este libro? Mira, el libro en su versión digital, en PDF, está gratuito. ¿Ya? Es un libro que es descargable. Es un libro en acceso abierto que está en la página de la editorial, ¿ya?, que es Ariadna Ediciones, ¿ya? Pero también tenemos el formato físico, que es este que estoy mostrando aquí en pantalla, que es un libro impreso, que quedó muy bonito, que tiene hartas imágenes. Es exactamente el mismo libro que está en PDF, pero muchas personas también prefieren leerlo en papel. Y el libro está a la venta directamente conmigo, también en el correo musicalmemoria@gmail.com. Y la descarga del libro... Sí, ¿lo repites, por favor, memoria? Sí, musicalmemoria@gmail.com. musicalmemoria@gmail.com, ya. Sí, y en la página www.memoriamusicalvalpo.cl, ahí también el libro está descargable. Perfecto. Gratuitamente, y también por ahí mismo me pueden contactar para adquirir quienes quieran el libro en formato físico. Perfecto. Es una publicación de Ariadna Ediciones, que es una editorial académica de acceso abierto, liberado, gratuito, en formato digital, entonces está asequible en cualquier lugar del mundo que se quieran descargarlo, ahí está en PDF, y en caso que lo quieran en papel, se contactan al correo que les di, que es musicalmemoria@gmail.com, o en el sitio web www.memoriamusicalvalpo.cl. memoriamusicalvalpo.cl. Muy bien, pues te agradezco mucho este contacto, Ailín. Ailín Carmi, entonces, musicóloga, esta investigación, música y trabajo de las organizaciones gremiales de músicos en Chile. Que estés muy bien, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Chao.